Hoy rendimos homenaje a Gilberto Alejandro Durán Díaz, quien naciera por allá en El Paso. En ese momento pertenecía al Magdalena, un 9 de febrero de 1919. Hijo de Nafer y Juana Francisca, pasó su infancia recorriendo los caminos del Magdalena Grande, rodeado de la naturaleza y trabajando como ayudante en la hacienda Las Cabezas, para ganarse la vida y poder ayudar a sus papás a sostener el hogar y a sus 3 hermanos. Alejo aprendió a trabajar la tierra y a hacer trabajos de vaquería, a arriar, ordeñar y encerrar el ganado, a ganarse el pan y también a repartirlo, pues desde peladito le tocaba entregarle los almuerzos a los trabajadores después de las largas jornadas de trabajo. Cuando escuchaba los cantos que utilizaban los vaqueros para acompañar sus correrías, empezó a desarrollar su gusto por la música, sin saber aún lo que su figura representaría en el futuro para el vallenato. Pero es que su herencia musical no viene de lejos. Resulta que su mamá Juana Francisca era cantadora de tamboras y su tío Octavio Mendoza fue acordeonero y compositor. Era inevitable que siguiera el mismo camino. En sus descansos se escapaba a tocar acordeón a la sombra de un árbol, creando melodías propias de manera empírica, como la mayoría de juglares de la época, y otorgándole un sello inconfundible a su nota, donde los bajos casi que tenían vida propia, casi que tenían la capacidad de hablar. Algo que en el vallenato de hoy ya no se escucha. Su voz es inconfundible, casi que de locutor. Una voz raspada que forjó a base de yuca, plátano, pescado y guarapo, y que era la acompañante perfecta de sus letras. La misma voz con la que inmortalizó su estilo, al ritmo del apa, oa, sabroso. Pero además, portaba elementos representativos de la cultura sabanera, siendo del Paso, el sombrero volteado y las abarcas 3 puntas, siendo su embajador en cuanto pueblo y festival pisara. Y hablando de festivales, es inevitable recordar el primero, el que lo coronó. Pero antes de eso, hay una anécdota que es de carácter obligatorio contar. Alejo estaba radicado en Planeta Rica y pone rumbo hacia Valledupar para concursar. Resulta que pasando por Bosconía, Cesar se baja en una casa a pedir agua y la señora muy amablemente lo atiende y hasta le brinda una sopa para que tuviera energía durante lo que le quedaba de viaje. Cuando se disponía a comer, cuentan que la señora vio que llevaba su acordeón al hombro, a lo que le preguntó hacia dónde se dirigía, a lo que Alejo responde: voy para el valle, a ver si me gano el festival. La señora, en su ignorancia, le quita un poco las esperanzas, respondiéndole: yo mejor le aconsejo que no vaya, para allá va Alejo Durán y a ese no le gana nadie. Lo que Alejo, en su personalidad jocosa, le responde: vea, con decirle que a ese tal Durán es al que más fácil le voy a ganar. Las cosas de la vida, la señora solo conocía a Alejo por el nombre, nunca lo había visto antes. No sabía que había atendido al primer rey vallenato de la historia. Ya en el festival interpreta con una cadencia majestuosa los 4 aires. En el son toca Alicia Dorada. Donde todo el mundo me quiere, Alicia murió solita. En el paseo toca la cachucha bacana. Con su cachucha bacana, él vacila a la muchacha. En el merengue eligió El Virita y finalmente en la puya salió con Pedazo de Acordeón. Este pedazo de acordeón, ahí donde tengo el alma mía. Dicen que cuando Alejo terminó de tocar, la plaza Alfonso López se quería caer, coreando el nombre del rey del pueblo. Ese año le ganó a acordeonero de la talla de Ovidio Granados, que quedó en segundo lugar, Luis Enrique Martínez, Abel Antonio Villa, Alberto Pacheco, Toño Salas y el viejo Emiliano Zulet. La gente dice que los grandes favoritos eran Luis Enrique y Emiliano. De Luis Enrique decían que era el mejor de todos, que era el que mejor ejecutaba el instrumento. Incluso le inventaron una rivalidad con Alejo, pero en realidad él mismo comenta que fueron buenos amigos de parranda. Hay otra anécdota famosa que le ocurrió a Emilianito, y es que ya en las finales, cuando le tocaba subir a la tarima, el presentador lo llamó 3 veces,
pero no se apareció por el lugar. ¿Y cómo iba a aparecer si estaba borracho? Porque se puso a parrandear con los amigos y se le olvidó que estaba concursando. Y así era la vida de la época, feliz, con responsabilidades, pero sin muchas preocupaciones. Parte de esta historia la relata Peter Manjarrés en su versión de la canción Alma Felicis, escrita por Poncho Cotes. Y el viejo Emiliano gritaba con fuerza, por una parranda fue que Alejo me ganó. La nota de los Durán también fue engalanada por Nafer, hermano menor de Alejo, quien ganara la corona en el año de 1976, siguiendo los pasos de su hermano, y además sería declarado fuera de concurso en 1983. El legado de Alejo es tan grande que sus canciones siguen siendo interpretadas a día de hoy en festivales, parrandas y piquerías por los nuevos acordeoneros. Pero si algo es cierto, es que nadie ha podido igualar su nota. Pasado el tiempo, se presenta al primer festival Rey de Reyes en 1987, buscando la corona y seguir llevando la alegría a su pueblo. Ya tenía los años sobre la espalda, pero seguía manteniendo la misma nota gruesa que siempre lo caracterizó. Ese festival lo gana otro de los grandes, Nicolás Elías Colacho Mendoza, y Alejo deja un momento para los libros de historia, mientras interpretaba su característica puya, Pedazo de acordeón. Pueblo, me he acabado de descalificar yo mismo. Los que lo conocieron decían que era un poquito mujeriego, pero nada más un poquito. Llegó a componer canciones como María Espejo, Te lo juro por Dios que eres mi amor, te lo juro por Dios mi corazón. Fidelina, Que tu negro no te olvida, ay, 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 es de todo corazón, ay, ay. Joselina Daza, Yo me voy pa' patillar en busca de Joselina. La Mujer y la Primavera, Hay muchas cosas buenas en el mundo, pero nada como la mujer. Sierva María, La que recordaba a Sierva María, me daban aquellas ganas de regresar a... o 039, que se la compuso a una mujer que conoció en una lancha cuando iba para Buenavista, llamada Irene Rojas. 039, 039 se la llevó. Y es que en sus palabras, solo podía componer cuando estaba enamorado. Me doy cuenta que me pasa lo mismo que Alejo. Entra dentro del selecto grupo de artistas cuya vida y obra fue llevada a la pantalla de la televisión colombiana. La novela fue grabada en 1999, principalmente en Tolú, y en ella se relata la vida del juglar, interpretado en su infancia por Víctor Navarro, quien también participaría en producciones como Rafael Orozco o Martín Elías. Y en su etapa adulta fue personificado por Moisés Angulo, en la faceta del Alejo más maduro, que estaba siempre en búsqueda del amor, sin importar sus condiciones de vida o sus problemas. En sus últimos años se radicó en Planeta Rica, pueblo de gente sencilla y amable, apagándose su vida en 1989, tan solo 2 años después de concursar en el primer Rey de Reyes. En estos momentos Alejo estaba aquejado por la diabetes y los problemas cardíacos, por lo que su médico le recomendó dejar de tocar su instrumento. En Planeta, su tierra adoptiva, lo recuerdan como si fuera un hijo, tanto que inauguraron una estatua en su honor en 2019, un monumento llamado El Perro Negro, que recuerda sus andanzas y amoríos, y otro llamado Ruta 039, en representación de su éxito musical. Alejo vivió una vida tranquila, típica del campesino de la época, una vida sin excesos. Dicen sus músicos que no le gustaba el trago, pero que de vez en cuando se fumaba un tabaco para relajarse. Aun siendo amigo de la clase alta de Valledupar de la época, se mantuvo siempre del lado de su pueblo. Él sabía que no podía traicionar sus raíces. ¿Quién iba a pensar que el hijo de Juana Francisca y Nafer iba a hacer hablar ese pedazo de acordeón como si tuviera vida propia? Porque aún después de su partida, sus notas siguen resonando y sirviendo de inspiración para los nuevos talentos. Se murió Alicia adorada y el pueblo lloró.